el ministerio de los ejecutivos cristianos, donde están enseñando en cuanto a administración en los hoteles, que bueno, les invitamos siempre para que ustedes puedan asistir, y sobre todo usted que tiene empresas o que va a abrir alguna empresa, la va a crear, le invitamos para que usted asista conforme a los horarios que estamos presentándoles en los boletines. Así que, hermano Guillermo, bienvenido, que Dios le bendiga y que el Señor lo use. Vamos a ver. Dios les bendiga, muy buenos días. Es un privilegio y un gusto estar aquí con ustedes en esta mañana. Vamos a mover un poco acá. Es un privilegio para mí en esta mañana poder compartir una reflexión de la palabra. Hemos estado apoyando a la iglesia en el ministerio de finanzas y economía con el hermano Hugo Castillo, que ha sido de gran bendición, y ahora pues el privilegio de estar aquí con ustedes compartiendo también la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Siempre he creído que donde está la palabra del Señor, ahí hay luz y las tinieblas se disipan. Así es que en esta ocasión quiero traer una reflexión bajo el tema cómo vencer nuestros temores. Cómo vencer nuestros temores, basado en Hebreos 2, 14, 15. Hebreos 2, capítulo 2, versículos 14 y 15, que dice así: así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí el Señor nos está diciendo que el temor trae servidumbre para toda la vida, y si por algo es necesario que nosotros nos libremos del temor, es porque no queremos seguir siendo esclavos cuando el Señor ya nos hizo libres. Dice la Biblia: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque el temor ha traído esclavitud y servidumbre a nuestra vida, aun cuando ya hemos sido decretados libres. Cuando en la época de Lincoln se abolió la esclavitud, mucha gente no sabía que ya eran libres y que había un decreto que los había hecho libres, y seguían viviendo como esclavos porque sus amos no les habían dicho que ya eran libres. El ignorar que somos libres nos hace seguir viviendo como esclavos, aun cuando tenemos los privilegios del que ha sido libertado. El origen del temor: para entender un poco el temor es necesario comprender los orígenes. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que lo primero que vino al corazón de Adán fue temor y vergüenza. Dice Génesis 3, 9, 10, dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El hombre, a partir del pecado, ha traído temor a nuestra vida, y el temor ha hecho que el hombre huya de Dios, huya de la presencia de Dios. Por eso es que el ser humano hasta el día de hoy huye de la presencia de Dios. Es Dios el que se ha acercado al hombre a buscarlo, porque el hombre en su naturaleza de temor huye. Pero es tan grande la necesidad del hombre de adorar a un ser superior, que como no quiere acercarse al Dios verdadero, pero necesita adorar a otro Dios, a alguien superior a él, crea sus propios dioses y ha creado sus propias religiones. Por eso vemos la cantidad de religiones que hay en el mundo, porque cada persona, en el temor que tiene de acercarse al Dios verdadero para satisfacer su necesidad de adoración, ha creado sus propios dioses. El caso de Caín: Caín fue el primer inventor de la primera religión, cuando le trajo a Dios muestras de sus obras y no el sacrificio de holocausto que había traído. Por eso Dios le rechazó
su presentación y su ofrenda, a Caín Dios le dice: no has traído sacrificio de animal, porque Caín había presentado sus mejores obras delante de Dios. Y el Señor dice que las únicas obras agradables delante de Dios son aquellas que fueron entregadas por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo entendemos el temor? El miedo o el temor es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento desagradable, provocado por la percepción de un peligro o amenaza física o emocional, real o imaginaria, presente o futura, y sobre la cual percibo no tener control. En algún momento usted ha percibido circunstancias en su vida sobre las cuales cree que no tiene control. Y esas amenazas a lo mejor son reales, pero a lo mejor son imaginarias. Dicen los psicólogos que el ser humano, el 85% de los temores que están en el corazón del hombre nunca llegan a suceder. El temor no es otra cosa que intereses pagados por anticipados por una deuda que no hemos adquirido aún. El temor es algo que gobierna la vida del hombre y el corazón del hombre en todas las áreas y facetas de nuestra vida. ¿Cómo fuimos llamados por Dios? Dios no quiere que permanezcamos, sino que seamos libres del temor. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Es decir, que cuando recibimos nosotros a Jesucristo, el espíritu que hemos recibido es un espíritu contrario al espíritu de temor que hay en el mundo. Por eso dice el Señor que hemos recibido el espíritu de adopción, que ahora nos permite ser hijos. Y como hijos podemos decir Abba, Padre, es decir, papito mío, en el cual podemos tener confianza que nuestros temores, a la par de nuestro Padre, son disipados. Cuando uno está pequeño, le da miedo pasar por la oscuridad, pero si uno va acompañado de su Padre, esos temores son trasladados a nuestro Padre, y me siento con confianza y me siento seguro. Por eso es que el Señor dice ahora: ustedes como hijos me llaman Padre, porque yo me encargo de satisfacer sus necesidades y disipar sus temores. Vamos a analizar un poquito los fundamentos. ¿Cómo es que el temor se apodera de nuestra vida? ¿Cómo es que los pensamientos de temor? Porque el temor es un pensamiento que se ha anidado en nuestro corazón y que está controlando nuestras emociones. El estilo de vida que nosotros llevamos es la punta del iceberg que ustedes ven ahí. Cuando vemos el estilo de vida, no es otra cosa que la pequeña punta del hielo, pero detrás de ese estilo de vida hay una serie de hábitos, actitudes, emociones, pensamientos, y en el fondo, al final de todo eso, mis creencias, el sistema de creencias sobre las cuales está fundamentada mi vida. Quiere decir que si mis creencias son de un Dios grande y poderoso, los pensamientos que se van a producir en mí son pensamientos de grandeza, es decir, de protección, de provisión. Serán pensamientos de paz y no de temor, porque mi sistema de creencias, el ejercicio de mi voluntad, he decidido creer a un Dios grande. Esos pensamientos de paz me producen emociones de paz, y mis actitudes van conforme a ese pensamiento y a esa emoción. La actitud repetitiva forma los hábitos. Y una vez usted ha formado hábitos, eso conforma su estilo de vida. Entonces yo pregunto, ¿cuál es nuestro estilo de vida? ¿Es nuestro estilo de vida caracterizado por el temor o por la paz? ¿Es nuestro estilo de vida caracterizado por la ansiedad, la angustia y la aflicción? ¿O es nuestro estilo de vida caracterizado por la paz, el gozo, el amor? Porque si el estilo de vida no es lo que Dios quiere que llevemos, hay que revisar nuestro sistema de creencias sobre el cual hemos puesto nuestra voluntad. El Señor dijo en una ocasión: sobre toda cosa creada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, el corazón es donde se anida lo más íntimo de nuestros sentimientos. Entonces yo le invito a que revisemos nuestros sistemas de creencias, porque si yo creo en un Dios castigador,
mis pensamientos vendrán a ser de temor porque creo que Dios me va a castigar. Si yo creo en un Dios pequeño, cuando vengan los problemas, mis pensamientos irán acorde a ese sistema de creencias que he puesto como fortaleza delante de mí y que al final se ven reflejados en un estilo de vida. ¿Dónde Dios quiere llevarnos? Quiere llevarnos a una tierra nueva, a una tierra que nos ha liberado del temor para llevarnos a una tierra de paz. Y esa tierra de paz solamente proviene de los frutos del Espíritu. Porque la paz es un fruto del Espíritu. Y el temor lo que hace es robar la paz, robar la fe. La fe y el temor no pueden habitar el mismo espacio. O hay fe o hay temor. La fe y el temor son como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. Entonces, o mis pensamientos están llenos de fe o están llenos de temor. Dependiendo de eso, será la conquista de la tierra prometida que Dios nos ha ofrecido y a la cual quisiera reflexionar. Hay tipos de temores en los cuales he clasificado 7 como los más fundamentales. Temores sobre los cuales se fundamentan muchos de los temores que el ser humano tiene al día de hoy, que es el temor a la muerte, temor al futuro, temor al fracaso, es decir, a emprender algo porque temo fracasar, temor a casarme porque tengo miedo de fracasar en el matrimonio como lo hicieron nuestros padres, a ser dañado, a no establecer relaciones con alguien porque temo ser dañado emocionalmente, físicamente, psicológicamente, a ser rechazado, a la soledad, a que no haya nadie junto a mí a lo largo del camino. Eso es un temor. Temor a la vejez, temor a llegar a la edad adulta, temor a perder nuestras fuerzas. Todos estos son temores que embargan nuestra mente en un momento determinado. Y la fortaleza que estos temores formen en nuestra vida dependerá del sistema de creencias que está arriba de esos pensamientos. Los temores, he puesto aquí la foto de un otoño. Al final, una de las estaciones en Estados Unidos es el otoño. Y el otoño, el final del otoño se caracteriza porque las hojas empiezan a secarse y empieza a haber mucho frío y las hojas empiezan a caerse, las hojas empiezan a morir y empiezan a caerse. El temor es como el otoño, el ocaso del otoño en nuestra vida, cuando lo único que tenemos alrededor nuestro son hojas muertas, insensibles, de las cuales no queremos despojarnos de esas hojas muertas porque tenemos miedo a la desnudez. Y tenemos miedo porque no sabemos la primavera, los renuevos y el retoño que Dios tiene preparados en la siguiente estación. Porque desconocemos la primavera de Dios, no queremos despojarnos de las hojas muertas del otoño. Y en esta ocasión quiero que nos concentremos en cómo soltar esas hojas muertas, porque mientras esas hojas muertas no se suelten, las hojas verdes de la primavera no pueden nacer en nuestra vida. Y esa es la bendición a la cual Dios quiere llevarnos. Hay peligros del temor. El tener temor no solamente nos esclaviza, nos limita, nos hace siervos, sino que también nos trae peligros. El primero de esos peligros es desear volver a la esclavitud. Cuando ya Dios nos liberó, cuando hay temor frente a nuestros ojos, queremos volver a Egipto. Miren lo que pasó en Éxodo 14, cuando los hijos de Israel estaban siendo sacados de la esclavitud. ¿Se acuerdan que Dios dijo: he oído el clamor de mi pueblo y descenderé y los liberaré para que sean mi pueblo y me sirvan? Pero mire, cuando Faraón se hubo acercado, dice la Biblia, los hijos de Israel alzaron los ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Pero mire que este clamor a Jehová no era para pedir ayuda, sino que para reclamarle a Dios porque los había sacado de Egipto. Porque inmediatamente dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Mire, clamaron a Dios. ¿Cuántas veces
creyentes han clamado a Dios reclamándole de su estado presente y no dándole gracias de haberlo liberado de una tierra de esclavitud y de Egipto. Es más, diciéndole a Dios, hubiera preferido ser esclavo con los egipcios que morir en el desierto. ¿Cuántas veces el hombre, cuando se enfrenta a los temores, quiere regresar a su vieja manera de vivir, a su pasado? Regresa a sus amigos antiguos, a su estilo de vida antiguo. ¿Por qué? Porque su sistema de creencias estaba basado en un Dios débil, en un Dios que no tenía bendición. Pero este Dios que estaba sacando a Israel de Egipto es un Dios que tenía preparada una bendición para su pueblo inimaginable. Por eso es que el caminar del creyente es por fe, porque no caminamos por vista. Si el Señor hubiera reflejado la tierra prometida desde un inicio, no hubiera sido por fe, hubiera sido por vista. Y Dios dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario caminar por fe, porque es en la fe, dice la Biblia, la fe mueve la mano de Dios. Ese fue uno de los peligros, volver a la esclavitud, volver a nuestras antiguas creencias, estilos de vida, pensamientos, sistemas. Buscar otros dioses. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. ¿Qué había sucedido? Cuando Moisés llevaba 40 días en el monte recibiendo las leyes de Dios, el pueblo estaba preocupado de que Moisés no regresaba y tenían miedo de que no iban de su futuro. Tenían miedo del liderazgo espiritual, porque Moisés se había retirado. Y ese temor los hizo, el temor al futuro, los hizo levantar dioses falsos. ¿Cuántas veces en la vida del creyente el temor al futuro, porque no hay confianza en Dios, el temor al futuro los hace buscar el horóscopo, buscar la lectura de las cartas, el tarot? Buscamos métodos que no son de Dios. Todos los dioses falsos son aquellos recursos humanos que usted y yo podemos utilizar, que le damos atributos que solo son de Dios. Por ejemplo, la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. 3 atributos que son únicos y exclusivos y solo le corresponden a Dios. Si yo le estoy dando al horóscopo la capacidad de ver mi futuro, le estoy dando el atributo de la omnisciencia, que solo a Dios le corresponde. Estoy presentando un ídolo delante de mí. Si yo le doy al dinero la omnipotencia, la capacidad de que todo lo puedo a través del recurso material, estoy dándole al dinero una característica que solo a Dios le corresponde, y estoy levantando un ídolo falso que al final nos llevará a nuestra propia destrucción. Fíjese que Abraham, cuando tuvo temor con Abimelech, dijo: le diré al rey que Sara no es mi esposa, sino que es mi hermana, porque aquí he visto que no hay temor de Dios y es probable que me maten. Era un pensamiento puramente humano, porque no había comprendido el Dios que lo había sacado de esa tierra. Era un Dios que podía protegerlo, pero decidió utilizar métodos humanos. ¿Cuántas veces hemos empleado la mentira como método humano? Porque creemos que si decimos la verdad no vamos a lograr nuestros propósitos. ¿Cuántas veces el ser humano ha decidido pagar soborno, evadir impuestos? Porque si no se hacen esos métodos que son del mundo, yo creo que no voy a prosperar. Señor, mi producto, si yo no evado los impuestos, entonces mi producto no sale con los costos necesarios para poder competir. Eso es lo mismo que Abraham decía: si yo digo que es mi hermana, me van a matar. ¿Cuántos métodos hay que hemos sustituido métodos humanos a cambio de los métodos de Dios? ¿Por qué? Porque ha habido temor al futuro, temor. Mire, el que no diezma dice: tengo temor que no me alcance. Y como hay temor que sus finanzas van a ser sacudidas, retengo lo que es de Dios por temor. Son métodos humanos.
La avaricia no es otra cosa que un temor a no tener dinero en el futuro, y me hace retener y retener, cuando la Biblia dice dando es como recibimos. Los métodos del temor nos hace salirnos de los métodos de Dios para buscar métodos mundanos y buscar otros dioses. Es más, se regocijaron, dice, en las obras de sus manos. Uno de los resultados más desastrosos del temor es que nos hace perder tres grandes virtudes: la paz, el gozo y la esperanza. Si usted no tiene paz, ni gozo, ni esperanza, es porque el temor está gobernando su vida. Miren lo que pasaba con la congregación. La congregación habían llegado a ver la tierra. Dios les dijo: vayan, investiguen la tierra. Esa tierra que yo les voy a dar, investiguenla. Y vino Josué y Caleb y regresó con el informe, el reporte. Traía los estados financieros, mercadológicos de la tierra y la presenta a Moisés y dice: Señor, Moisés, esa tierra es una tierra donde fluye leche y miel, pero hay unos gigantes que nosotros nos vemos como langostas frente a ellos, y esas son ciudades fortificadas y nosotros nos vemos pequeños delante de ellos. Miren lo que pasó con el informe con el resto del pueblo. Entonces dice la Biblia en Números 14: la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Después de ese informe, mira el resultado que hubo en el corazón. En vez de haber regocijo como Josué y Caleb, empezaron a ver todo el temor, las amenazas de esa tierra. Gritaron, dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Se había perdido, mire, para llegar a un estado de pánico, porque aquí había habido una histeria colectiva. Este era un estado de pánico, un temor incontrolado, a tal grado que perdieron la paz, el gozo y la esperanza. Entonces, si nosotros perdemos la paz, el gozo y la esperanza, no nos queda más que una vida de servidumbre, de esclavitud. Se ha perdido lo que la tierra de Dios quiere darnos, que es paz, gozo. Cuando estos síntomas se dan en nosotros, hay que tener cuidado para evitar que el temor empiece a gobernar más. Este temor lo que hizo fue impedir que entraran a Canaán. Dios les tenía reservada una tierra nueva, una tierra de bendición, pero ellos se enfocaron en sus circunstancias, en sus gigantes y sus fortalezas, que empezaron a decir: ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. En otras palabras, cambiemos el liderazgo de Moisés y pongamos otro líder espiritual. ¿No será que muchas veces en las congregaciones vemos personas que dicen: cambiemos, esta doctrina ya no me satisface como la otra doctrina? Y dice la Biblia que en los tiempos postreros muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas engañosas. Precisamente por esto, designemos. Es más, el temor produce rebelión contra el liderazgo de la iglesia, que es lo que estaba sucediendo. Porque el que quería regresar a Egipto no quería regresar solo, quería regresar acompañado. Ahora bien, conociendo entonces los efectos del temor y lo dramático que se vuelven en nuestra vida y nuestra salud espiritual, ¿cuáles son las causas del temor? ¿Qué produce que yo sea una persona gobernada bajo el temor? Analizando siempre las circunstancias, vemos que había un problema con el pueblo de Israel. Se estaban enfocando en las circunstancias y no en la promesa. Fíjese que ellos empezaron a decir y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. ¿Se recuerdan los frutos de la tierra? Dice que las uvas tenían que ser llevadas entre dos personas, porque los frutos eran demasiado grandes para ser llevados por una sola persona. Y dicen: ciertamente esta tierra es de frutos grandes.
Pero miren lo que pasó después. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Nos amedrentó, el ver los gigantes amedrentó tanto su espíritu, que el temor les hizo pensar que esas bendiciones no valían la pena, y que Dios no era tan poderoso como para sacarlos victoriosos de los hijos de Anac. En otras palabras, la perspectiva que habían puesto de Dios era muy pequeña comparado con los hijos de Anac. Entonces se enfocaron en sus circunstancias y no en la promesa. ¿Cuál era la promesa? Dios momentos antes les había dado dos grandes promesas. Les había dicho la promesa de libertad y la promesa de la nueva tierra. Se lo dijo a Moisés en Éxodo 6, dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre. Ya les había dicho, dice: yo soy Jehová. En otras palabras, yo soy el que soy, el que mando, el que tengo autoridad sobre Faraón y sus carros y sus ejércitos. Y después le dice en el 8: y os meteré. Mire, os meteré. Otras palabras, aquí los voy a llevar con mi mano en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. Fíjese que cuando dice yo Jehová, solo me recuerdo aquellas cartas que uno le firmaba a los hijos cuando estaban lejos, y dice: firmo yo tu padre. El Señor está diciendo: esta promesa la estoy firmando yo, que soy tu padre. Yo Jehová la firmo. Es decir, mi honor, mi compromiso está de por medio en esta promesa que vengo a darte. Por eso es que cuando Moisés le dice: y si me preguntan el nombre del Dios que los va a sacar de Egipto, ¿qué le digo? Y le dice: diles, yo soy el que soy. En otras palabras, ponme nombre a tu necesidad, ponle nombre a tu problema, ponle nombre a tu gigante, que yo soy tu proveedor, tu sanador, tu protector, tu redentor. Dime tú cuál es el problema, que yo tengo un nombre para ello. Eso es lo que estaba diciendo el Señor cuando dice yo Jehová. Está confirmando quién tenía la autoridad y la grandeza del Dios. Pero los israelitas se habían enfrascado tanto en su problema que se habían olvidado de la promesa. Solo Moisés la tenía, solo Josué y solo Caleb dijeron: la tierra que el Señor ya nos dio, si Él ya la ofreció, solo esfuérzate y sé valiente de conquistarla. Es ahí donde uno ve que la salvación es un regalo de Dios, pero las bendiciones del reino se conquistan. Ahí le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente de conquistar la tierra que yo ya entregué en tu mano. Ahora bien, en la parte, esto me recuerda también cuando Pedro caminaba sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas, pero hubo un momento que Pedro empezó a ver el tamaño de las olas y quitó la mirada de Jesús, porque cuando miró a Jesús empezó a caminar sobre el agua y iba muy bien. Pero cuando las olas empezaron a ser más fuertes, él empezó a quitar la mirada de Jesús y la puso en sus circunstancias. La puso en el rugido y en el bramido del mar, y las olas empezaron a asustarlo. Quita la mirada de Jesús y el temor hace que comience a hundirse. Cuando quitamos la mirada del Maestro, cuando quitamos la mirada de lo alto, entonces nuestros ojos se enfocan en las circunstancias y en nuestros propios recursos, y nos empezamos a hundir. Pero Dios fue tan lindo con Pedro que lo levantó y le dijo: Pedrito, ¿dónde está tu fe? Lo levantó de ahí, no lo dejó hundirse. Pero nadie quiere pasar por ese momento, por esa angustia. Había una sordera espiritual. Una de las causas de las cuales el pueblo de Israel no escuchó la promesa de Dios es porque había sordera espiritual. Por eso Jesús dijo en una ocasión: el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque usted puede oír pero no escuchar la voz de Dios. Mire lo que dice Éxodo 6:9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel,
Pero ellos no escuchaban, oígame bien, no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Es decir, las cargas del pueblo hebreo eran tan grandes y la servidumbre era tan pesada que se habían enfocado en sus problemas, sus necesidades, sus angustias, sus temores, que la promesa que Moisés les estaba hablando no la podían escuchar. ¿Cuántas veces hay creyentes que Dios les está hablando, pero están tan enfrascados en sus deudas, en su trabajo, en sus problemas emocionales, en sus problemas financieros, en sus problemas matrimoniales, que no le ponen atención a la voz de Dios? Y el Señor está llamando y está hablando, pero no le escuchamos porque hay sordera espiritual. Eso es lo que había sucedido. ¿Cómo iban a acordarse de la promesa si no le habían puesto atención? ¿Cuántas veces, mire, cuántas veces hay creyentes que vienen a un servicio, pero vienen con sordera espiritual? Desde que vienen con los oídos cerrados. Y dice, no estuvo bueno el mensaje, no era para mí. Si hubiera estado fulano, sutano, para él era. ¿Por qué? Porque hay sordera, Dios está hablando. Y en vez de estar pensando en mis problemas y en mis circunstancias, Dios quiere que nos enfoquemos en la grandeza del Dios que nos ha sacado de Egipto. Quiere mostrarnos su poder para que tengamos fe a seguir caminando con Él a lo largo de la vida. La salvación es una cosa de un momento, pero la santificación es un proceso de toda una vida. Dios quiere trabajar con nosotros la santificación hasta el día que nos lleve a su presencia, y eso requiere caminar por fe. Otra causa por la cual el pueblo de Israel había sido inundado por el temor es porque empezaron a despreciar el maná. Y usted sabe lo que es el maná. Jesús dijo: yo soy el maná que descendió del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El maná es la palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy la palabra, Él es la verdad. Fíjese lo que dice aquí: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Y ahora, mire qué tremenda esta frase: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Empezaron a despreciar el pan que venía del cielo. Mire, ¿cuántas veces hay creyentes que empiezan a despreciar y a menospreciar el contenido de la palabra de Dios? Y empiezan a buscar libros de otras fuentes, libros de otros humanos, filosofías humanas, porque dicen: mire, este maná, estamos cansados de este maná, estamos cansados de la palabra. ¿Sabe qué es lo que sucede? Hay intoxicación con la información del mundo. Las papilas gustativas espirituales se habían secado, eran insensibles a la dulzura del maná. David lo dijo cuando él decía: dulce es a mi paladar tus palabras, y más que la miel a mi boca. Aquí miraban el maná como algo insípido, porque se habían intoxicado. ¿Sabe de qué? Habían puesto sus ojos en las bendiciones materiales de Egipto y no en las bendiciones espirituales que Dios tenía preparados para ellos. ¿Cuántas veces hay creyentes que si Dios no los bendice materialmente, le dan la espalda y dicen: mejor volvamos a Egipto? Por eso que Jesús les dijo en una ocasión: y ustedes se quieren ir también, porque me buscan por los panes y los peces. Y me buscan por los panes y los peces, cuando no tengan panes y cuando no tengan peces me van a dar la espalda. Pero Pedro, bien acertado, con un sistema de creencias tan formidable, tan sólido, que dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire que Pedro se había puesto sobre un sistema de creencias que los pensamientos del mundo no lograron doblegarlo en ese momento, porque Jesús lo reta y le dice: ¿te quieres ir tú también? ¿Te quieres ir por los panes y los peces? Cuando nosotros creemos que la tierra de Canaán es una tierra de bendición material, cuando pasamos por el desierto nos decepcionamos y deseamos volver a Egipto, porque no es material. Son bendiciones espirituales
que le van a permitir a usted y a mí a gozar de las bendiciones materiales que Dios le dé, sean pocas o sean muchas. El reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu, dice la palabra. La vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Y el pueblo de Israel se estaba recordando de la vida material de Egipto y no en el entrenamiento. Usted sabe que desierto viene de una palabra hebrea que significa meditación. Es decir, que el desierto lo había ocupado el Señor para meditar e intimidar con su pueblo. Quiero hablar como cuando un padre se lleva a un hijo y se lo lleva retirado de la casa y le dice: ven, vamos a caminar, quiero platicar contigo, porque en la bulla de Egipto tú no me escuchas. Quiero en la soledad que me escuches lo que tengo que decirte. Cuando el Señor lo está llevando por el desierto es porque tiene algo que decirnos. Y en la medida que nosotros tengamos sordera espiritual, más tiempo nos vamos a tardar en salir de ese desierto, porque no nos va a sacar de ahí hasta que hayamos comprendido su plan. Y Dios tiene propósitos. Fíjese lo que pasó cuando empezaron ellos a despreciar el maná. Empezaron a tener malas conversaciones, malos comentarios, y dijeron, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. En otras palabras, Dios nos trajo a una trampa. Dios nos ha engañado y nos ha traído aquí para morir en el desierto. Y hablaron mal, es decir, dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la edificación y dar gracia a los oyentes. ¿Por qué? Porque nuestras conversaciones de temor lo único que van a hacer es fortalecer más y echar raíces a los temores que ya tenemos enclaustrados. Por eso Jesús dijo: no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, es lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca sale del corazón del hombre. ¿No se ha dado cuenta que cuando usted platica cosas negativas, su espíritu se vuelve negativo? ¿No se ha dado cuenta que cuando usted empieza a platicar sobre lo malo que se ve el panorama económico, usted sale deprimido de esa conversación, no sale con esperanza? Cuando usted platica con una persona mal hablada, mire que rapidito se le pega los comentarios que esa persona realiza. ¿Por qué? Por eso es que el Señor dice que las palabras que salgan de nuestra boca sean para edificación, porque van a contaminar nuestro espíritu y vamos a echar raíces más profundas de los temores que ya están enclaustrados. Cuando usted empieza a hablar de que la situación política y económica, usted sale deprimido y pensaba abrir un negocio, ya no lo abre. Escuche la voz de Dios, porque es Dios el que nos tiene que dar el aval si abrimos o no abrimos. Esto trajo como resultado un gran problema: la incredulidad, que era otra causa. Habían pasado por todo esto, como había sordera, mire, la fe viene por el oír la palabra. De igual manera, la fe se va por dejar de oír la palabra. Entonces, si yo no tengo fe, es porque he dejado de alimentarme con la palabra, con el maná. ¿Y qué sucede? Entonces vienen y hay incredulidad. Y miren lo que dice Dios a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Todas las señales que habían, les había abierto el mar, les había dado maná, sus vestiduras no se desgastaban, sus sandalias, había sacado agua de la peña. Y dice: y aún con estas cosas no me creen. Por eso es que cuando el rico muere y le dice: manda a Lázaro que se levante de entre los muertos y le hable a mis hermanos, ¿qué le dice Abraham? Si a los profetas tienen, si a ellos no les creen, ni aunque un muerto resucite le van a creer. ¿Por qué? Porque viendo las señales, mire cuántas veces vemos testimonios de la grandeza de Dios, de sanidad, y decimos y no creemos que esa bendición, que ese milagro es cierto. Dudamos del milagro y decimos: se equivocó el reporte del médico. O creemos que esa bendición es para el otro, pero no es para mí.
Y el Señor dice: ¿hasta cuándo no me van a creer después de todas las señales? Por eso es que Jesús dijo: mire, si no creen a mis palabras, creed a las obras que yo hago, porque las obras dan testimonio de mí. Es decir, mire, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Señor nos habla a través de su palabra y a través de la creación, a través de sus obras. Pero como yo estoy enmismado en mis problemas, en mis circunstancias, en mi yo, no puedo ver la grandeza de Dios que me rodea. Y por eso es que me vuelvo incrédulo ante los testimonios de sanidad, testimonios de restauración. O dura muy poco la fe. Entonces vemos que no es lo mismo conocer de Dios a confiar en Dios. El Señor fíjese que los discípulos, cuando el Señor calmó los vientos y la tempestad, dijeron: ¿quién es este que el viento y la mar le obedecen? Y no habían caminado con Jesús, y no habían andado con Jesús. ¿Cómo es que les daba miedo que ahora Él había calmado el viento y la tempestad? ¿No le parece muy semejante? ¿Cuántas veces venimos a la iglesia, oímos de Jesús, hablamos de Jesús, leemos libros de Jesús, pero todavía no creemos quién es Jesús? No sabemos quién es Jesús y qué ha hecho por nosotros y el pago de la libertad que Él ha realizado, que seguimos viviendo como esclavos. Eso es lo que le había pasado a los discípulos. ¿Quién es este que el viento? ¿Cómo es posible que habían compartido con el Señor y todavía no sabían quién era Él? Es muy similar. Venimos los domingos a la iglesia, pero cuando oramos, oramos sin fe, resignados a la esclavitud y a conformarnos con las algarrobas de los cerdos. Fíjese que había otro problema del pueblo, era que desconocían el carácter de Dios. El plan de Dios no era hacerlos morar en el desierto. Él ya les había dicho: la tierra a la cual yo doy a los hijos de Israel. El plan de Dios no era que ellos se quedaran en el desierto, sino que el plan de Dios era morar en medio de su pueblo. Y dice: y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios. Es decir, ahí en el desierto van a conocer la grandeza del Dios que los ha sacado de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Firma tu Padre. Aquí de nuevo a la firma del Señor, el sello de Dios. Mire, para habitar, y donde habita el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Cuando el Señor dice: quiero habitar en medio de su pueblo, si Dios es santidad, en medio de su pueblo Dios iba a manifestar su santidad, su amor, su protección, su bondad, sus cuidados. En medio de su pueblo iba a estar Él, no a una orilla de su pueblo, en medio de su pueblo, porque quería que todo el pueblo mantuviese la mirada en el Señor, que dejaran de mirar las circunstancias y se enfocaran en el Dios que los había sacado de Egipto. Morar, mire, si David decía, hay un canto que dice: pues Él ha regresado su presencia a Israel, regocíjate Sión. ¿Por qué? Porque Dios quería morar en medio de su pueblo, y con Cristo se cumple esa promesa, porque ahora viene a morar en el corazón del creyente. Dígame usted si no es para regocijo, si no es para ahuyentar nuestros temores. Ahora bien, ¿cómo puedo librarme del temor? Ya vimos lo que me produce el temor, ya vimos las causas del temor. Ahora pregunto: ¿cómo nos podemos librar del temor que nos persigue y que nos impide obtener tanta bendición y tanta promesa? Porque en la tierra de Canaán abunda la bendición de Dios. Mire, cuando el hermano del hijo pródigo va con su padre, le dice: ¿cómo es que a este le has dado todo y a mí no me has dado nada? ¿Y qué le dice el padre? Hijo, todas las cosas que yo tengo son tuyas. Tú las has tenido, que no me las has pedido, pero son tuyas. En la casa de mi padre abunda. Mire, hay mentiras que Hollywood nos ha querido vender, de que el reino de los cielos es triste y aburrido. Pero dice la Biblia que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Por eso imagínese usted, todos los días el reino de los cielos es una fiesta. Aquí estamos aburridos,
Pero ahí arriba es una fiesta continua y permanente, porque todos los días hay un pecador que se arrepiente. Así que dígame usted dónde está la fiesta. Por eso es que Pablo decía: si yo por ustedes estoy aquí, pero yo por mi espíritu ya estaría con el Señor, porque había comprendido la bendición espiritual de su libertad. Bien, comparar el temor con los atributos de Dios. Compare su temor con los atributos de Dios y mire qué es más grande. Dios es amor. Quiere decir, cuando yo entiendo que Dios es amor, quiere decir que no hay nada que usted y yo podamos hacer para que Dios nos ame más de lo que ya nos ama. Ni hay nada que dejemos de hacer para que nos ame menos de lo que ya nos ama. Una de las cosas del temor es creer que el amor de Dios es mutante y el amor de Dios no cambia. Dice la Biblia: el amor nunca deja de ser. El amor de Dios es eterno. Dice: con amor eterno te he amado, por lo cual te prolongué mi misericordia. Cuando usted sabe que nunca deja de ser ese amor y que Dios le ama incondicionalmente a usted, no por sus obras, sino por lo que es y por lo que Él ha hecho en usted, entonces el amor de Dios, usted nunca va a tener temor, porque dice la Biblia: nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni gobernadores, nada. Cuando usted sabe eso, usted está creando un sistema de creencias tan fuerte y tan profundo que ningún pensamiento será capaz de moverlo de donde está. Cuando usted sabe que Dios es inmutable, que no cambia con el tiempo. No es como el ser humano, que nuestros hijos muchas veces se acercan a nosotros dependiendo del estado de ánimo que tengamos. Si estamos de buenas se acercan, si estamos de malas no. Dios es inmutable y Él es fiel a sus promesas. Él ha sido fiel a Israel, no porque, fíjese, no por las obras de Israel, sino por la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Sigue siendo fiel aun cuando el pueblo de Israel no cree en Jesucristo, pero Él es fiel a su palabra. Él es inmutable, no lo cambia. Cuando usted y yo sabemos que Dios es nuestro Padre, un padre es un proveedor. Un padre es el que atiende las necesidades de su hijo. Dice la Biblia: si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre celestial sabrá dar cosas buenas a quienes se lo pidan. Cuando vemos a Dios como paterno, como padre, yo puedo entender. Mire, el hijo pródigo reaccionó, volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre, el más pequeño de sus servidores come mejor que yo. Voy a la casa de mi padre. Reconocía que su padre era misericordioso y amoroso, y eso hizo vencer el temor de no quedarse con las algarrobas de los cerdos, sino salir a buscar la bendición en la casa de su padre. Cuando entendemos que Dios es el principio y el fin, el alfa y el omega, dice el Señor: yo soy el principio y el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. Cuando comprendemos que Dios conoce nuestro final desde su principio. Dios conoce, dice: desde antes de nacer yo te formé. O sea, cuando entendemos que Él es el todopoderoso, que no hay nada imposible para Él, el omnisciente, el omnipresente y el omnipotente, entonces mi temor delante de ese atributo de Dios, ¿cómo queda? Queda tan pequeño, que soy capaz de disiparlo por el carácter y los atributos de Dios. Y Dios es eterno. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El eterno. De algo puedo yo tener confianza, es de poder depositar mi confianza, mi vida en el Señor, que me protege, que me cuida y que desea lo mejor. Mire, cuando usted sabe que Dios es amor, no hay circunstancia en la vida por la cual usted esté pasando en la cual no sepa que Dios tiene preparado algo bueno para usted, porque Él es amor. Dice: para los que aman a Dios, todo lo que sucede es para bien, porque de Dios no puede venir nada malo. Porque de las leyes de Dios fueron creadas únicamente para bendición de su pueblo y no para maldición. Otra forma de librarnos del temor es enfocarnos en las promesas y no en las circunstancias. Josué y Caleb dijeron, mira lo que dijeron: no temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Mire bien, los 10 eran 12. 10 habían visto
el problema y las circunstancias, y Josué y Caleb habían visto la promesa y el fruto de la tierra. Enfóquese en el fruto de la tierra que Dios tiene y en la promesa de fidelidad que Dios le ha dado de llegar a ella, porque eso le va a ayudar que en los tiempos de dificultades, en los tiempos de prueba, usted tenga la paciencia de permanecer. Fíjese que Sara perdió la paciencia y tuvo temor de que la descendencia no venía por ella, y buscó un método humano y dijo: no es por mí, es por la esclava. Buscó un método humano que hasta el día de hoy seguimos viendo el conflicto entre esa decisión que Sara tomó. Muchas veces tomamos caminos de inconversos, caminos humanos, estrategias humanas. Sara tomó una estrategia humana y creía que la bendición venía de la esclava y no de ella, que era libre. Otro elemento importante es acordarse de las victorias de Dios en el pasado. Fíjese que cuando David se enfrenta con Goliat, los hermanos de David tenían temor, y los hermanos de David eran guerreros, tenían las armas, habían sido entrenados para la guerra. Pero David no, David era un pastorcito de ovejas, no había sido entrenado más que para cuidar las ovejas. Pero como él había meditado en Dios y había comprendido la protección de Dios, él como pastor había experimentado el pastoreo de Dios en su vida, y dijo: pues si Dios me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, pues él también me librará de la garra de este filisteo. ¿A dónde había puesto su mirada David? En la promesa de Dios, en las victorias que Dios le había dado en el pasado. Le daba seguridad de que la victoria de Dios también iba a estar en el presente. ¿A dónde se habían enfocado los hermanos de David, que eran los guerreros? Se habían enfocado en el tamaño del gigante. Es más, a David le habían dado las herramientas de Saúl y le quedaban grandes, y dijo: yo no necesito estas herramientas, ni las puedo usar, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. David había comprendido que su arma estaba sostenida en el Jehová de los ejércitos. Por eso es que él dijo: ahora Jehová te entregará en mi mano. No se había enfocado en sus recursos, en sus capacidades, sino que se había enfocado en los recursos de Dios. Muchas veces usted podrá tener una deuda, pero si usted se enfoca en sus recursos económicos, usted va a ver esa deuda como un gigante. Enfóquese en los recursos que Dios tiene para usted y la forma de provisión que Dios puede traer para usted sin que se meta en más problemas. Por eso hay que enfocarnos en las victorias de Dios que en el pasado nos ha dado. Ebenezer decía: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. No dejar de comer el maná. ¿Por qué? Porque el maná nos trae paz. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Y cómo voy a perseverar? ¿Cómo voy a hacer que mis pensamientos sean pensamientos de Dios? Solamente alimentándome de la palabra de Dios. No hay otra fuente. El Señor lo ha dicho, dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Caminar en oscuridad produce temor. Y si la palabra de Dios es luz, cuando yo llevo luz a mi caminar, el temor se disipa y viene la valentía y el coraje. Además dice la Biblia: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mire, el Señor dijo en una ocasión: vino nuevo en odre nuevo. El vino nuevo y el odre nuevo se unen y se conservan entre sí. El odre nuevo es el Espíritu Santo que Dios ha puesto dentro de su corazón, y el vino nuevo es la palabra de Dios, la nueva palabra de Dios. Ya no la palabra del mundo, sino el vino nuevo de Dios, que es su palabra, que ahora tiene que ser derramado en el odre nuevo. ¿Para qué? Para que juntos se conserven. Pero si no hay palabra de Dios en mi mente, los pensamientos que van a empezar a florecer en mi mente son los pensamientos del mundo y no los pensamientos de Dios. Cuando usted lee la Biblia, se está metiendo en el diario de Dios, en los pensamientos y la mente. Por eso Pablo decía: y tengo la mente de Cristo, porque tenía los pensamientos de Dios en él. Y solo hay dos fuentes de pensamiento: los que vienen de Dios y los que vienen del mundo. Los que vienen del mundo traen angustia, traen congoja y ansiedad de espíritu, pero los que vienen de Dios traen paz y reposo para nuestra alma. Tenemos que enfocarnos
en los méritos de Cristo. Mire, cuando Dios le dice a Abraham: llévame a tu hijo Isaac, sacrifícamelo. Fíjese que Abraham se levantó temprano de mañana, ni siquiera fue a negociar con Dios, se levantó temprano de mañana, llevó a Isaac y le dijo: vamos al altar del sacrificio. Y dijo: Dios proveerá de cordero. O sea, Abraham sabía por la fe que había un cordero sustituto de Isaac, porque dijo: Dios puede levantar de la muerte a mi hijo. En otras palabras, ese cordero era una figura del cordero que iba a venir. Y Abraham sabía que que Cristo era su sustituto cuando dijo: Dios proveerá de cordero. Mire, cuando usted esté pasando por una prueba difícil, diga: Dios proveerá de cordero. Porque en la cruz del Calvario, ahí están cargadas todas nuestras necesidades, nuestras aflicciones, nuestros problemas. No hay problema que en esa cruz no se haya crucificado el cordero. Por eso es que Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Dios de Abraham, el Dios de la promesa, el Dios de Isaac, el Dios de la sustitución. Yo tomaré tu lugar para que tú no mueras, para que Cristo muera en lugar tuyo y tú tengas vida por él. Y el Dios de Jacob, porque para bendecir a Jacob tenía que liberarlo de Egipto, es el Dios de la liberación, el Dios que ha prometido libertad por medio de Cristo Jesús. Estad pues firmes en la libertad a la cual Cristo os llamó, dice, porque ese es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice la Biblia: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Cuál era la bendición de Abraham? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Por eso es que Cristo, toda la maldición de la ley es llevada sobre su cuerpo. Todas las demandas de la ley demandaba que había santidad, y si no había santidad había muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero Dios, porque es amor, tanto amó Dios al mundo, dice, que envió a su Hijo al mundo, no a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él, porque el mundo ya está condenado. Cristo no vino a condenar, vino a salvar de la condenación con la cual usted y yo ya nacimos. Entonces, Dios estaba en Cristo satisfaciendo las demandas de su propia justicia, porque él no podía pasar por alto el pecado. Entonces, Cristo muere y toma nuestro lugar para que con su muerte nosotros tengamos vida. Por eso el Señor decía: coherederos con Cristo de las cosas del Padre. Ahora sois herederos, dice, ciudadanos de otro reino. Dice la Biblia que ya fuisteis lavados, ya fuisteis santificados, ya fuisteis justificados delante de Dios por medio de la sangre del Cordero y el Espíritu de nuestro Dios. Somos justificados, declarados inocentes delante del Padre. Somos santificados porque el Espíritu Santo ha venido a morar en el corazón del creyente, y por lo tanto usted y yo somos vasijas de barro santas delante de Dios, y hemos sido lavados. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos ha lavado de todo pecado pasado, presente y futuro. Entonces dígame usted, cuando usted pone su mirada en la promesa de Dios, pero no la fundamenta en sus obras, sino en las obras de Cristo, usted se siente merecedor, no porque usted sea bueno, sino porque Dios lo ha revestido a usted con la justicia de Cristo. Le ha puesto nuevas vestiduras y lo ha hecho sacerdocio real, linaje escogido, nación santa. Y ahora usted y yo podemos comer de la mesa de Dios, y ya no somos como esclavos comiendo en el patio de la casa. Esa es la bendición. Cuando yo me enfoco en los méritos de Cristo, usted dirá: yo no soy merecedor de estas bendiciones. Yo cuando veo a mi alrededor digo: Señor, si yo no soy merecedor de lo que me has dado, pero por la gracia tuya, Señor, por haber sacrificado el cordero y yo haber recibido por fe, ahora soy coheredero de todas las bendiciones que hay en la casa de mi Padre. Y el Hijo, ¿de quién hereda? Pues de las cosas del Padre. Pero hemos heredado no por nuestras obras, dice Efesios, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dígame usted,
¿De qué tenemos que gloriarnos? Cuando yo me enfoco en la obra de Cristo, yo me siento merecedor, pero porque el Nuevo Testamento, el testamento de mi Padre, me lo ha dejado a mi favor. No es por otra cosa, es una herencia, es un regalo inmerecido. Entonces, cuando es así, mi vida ya no camina con temor, porque no depende de mis obras la aceptación con el Padre, sino de que he sido lavado con la sangre del Cordero. Otro paso importante es que tenemos que decidir caminar por fe. Por la fe, dice, Moisés dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Mire qué importante. Sosténgase como viendo al invisible y camine. Deje Egipto, abandone todas, entréguele todas las áreas de su vida pasada, entrégueselas al Señor por la fe. No se sostenga con las hojas muertas, porque con un área de la vida que usted no le entregue al Señor y todavía la tenga en Egipto, va a ser como la mujer de Lot cuando miró atrás y se volvió en sal, porque su corazón no había sido rendido totalmente a la nueva tierra. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Es decir, la bendición y la protección de Dios es tan grande que Dios ha prometido encargarse de nuestros enemigos. El Señor ha dicho, miren, 7 veces cae el justo, pero 7 veces le levanta. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Eso es la promesa que Dios ha hecho en nosotros en Cristo Jesús. Y es importante reconocer que somos de gran valor ante sus ojos. Yo tengo que reconocer mi nueva identidad en Cristo. Cuando un hijo, yo le digo, hijo, yo te amo, ese niño se siente seguro en la casa de su padre. Muchos hijos han abandonado el hogar, ¿sabe por qué? Porque no han sentido el amor de Dios o el amor del Padre en ese hogar, y mejor han buscado ese amor fuera de casa. Cuando yo entiendo que Dios me ama, yo me siento bien en la casa del Padre, no estoy con temor. Y eso es importante. Por eso el Señor dijo, entrad confiadamente al trono de la gracia, es decir, a donde hallaréis oportuno socorro. Fíjese que Jesús nos dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El Señor nos está diciendo, miren, si yo cuido de las aves las he creado para ustedes y yo las cuido, ¿cuánto más no tendré cuidado si yo conozco hasta cuántos cabellos tienen en su cabeza? En otras palabras, yo tengo cuidado, yo soy el pastor. David decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sobre aguas de reposo me pastoreará. ¿Y sabe por qué aguas de reposo? Porque a la ovejita le da miedo tomar agua en agua que está corriendo. Tiene que estar agua estancada porque le da miedo. Hasta en esos detalles el Señor dice, mira, hacia aguas de reposo quiero llevarte. Y mira así, en otras palabras, mira a tu alrededor, mira los pajarillos. Si yo los cuido, ¿cuánto más no cuidaré de ti? Por eso el Señor dice, ustedes valen mucho delante de mí. He dado la sangre de mi Hijo por ustedes. ¿Cuánto más, dice, nos entregará si ya nos entregó todo? Tenemos una nueva identidad delante de Dios. Somos hijos amados, nación santa, ciudadanos de otro reino. Mire, cuando un ciudadano muere, ¿a dónde lo llevan? A su país de origen. ¿De dónde es usted? Del cielo. ¿A dónde nos van a llevar? Al país de origen. Decidir entrar en su reposo. La Biblia dice, mire, qué lindo es el Señor. Mire, yo cuando viví esclavo de la religiosidad, yo tenía temor de la muerte. Yo vivía ansioso que si moría sin haberme confesado, me iba al infierno. Esa era una carga tan grande que cuando yo conocí al Señor,
Mire, todas mis cargas fueron depositadas en Él a tal grado que yo voy seguro, Señor, saber que el día de la muerte el Señor tiene reservado un lugar para mí. No porque haya sido bueno, sino porque Cristo me ha lavado con su sangre y me ha hecho acepto delante del amado. Eso ha sido uno de los mayores gozos que yo he podido experimentar desde el día de mi conversión. Y al final dijo, tenemos que decidir entrar en su reposo. Daniel dice, dispuso en su corazón. Esta es una decisión. Yo tengo que usar el libre albedrío que Dios me ha dado y decidir confiar en Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo tengo que tomar esa decisión. Y la forma de demostrarle a Dios que he decidido creer en Él es caminar por fe. No hay otra manera. Cuando Moisés clama a Dios, le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile a tu pueblo que marche. Cuando Dios ya le abrió los mares, es para que usted camine y no se enfoque en el rugido de las olas que están al lado suyo, ni el tamaño de las paredes del mar que están a la par suyo, sino que se enfoque en el final de la tierra hacia la cual Dios quiere llevarnos, echando nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire, decía alguien por ahí, obedezca a Dios, dice, y déjele a Él las consecuencias, porque Él tiene control de toda nuestra vida. Y yo quiero hacer una invitación esta hora. Habrá alguien que no conoce al Señor Jesús. Habrá alguien que quiera decir, yo he vivido una vida de temor, he vivido angustiado por la religión, he tenido ataduras espirituales, he vivido lleno de temor y eso me ha impedido disfrutar la vida. No le encuentro propósito a mi existencia. Tengo pesadez de espíritu y a veces hasta he deseado la muerte. Si habrá alguien que quiera tomar la decisión en esta mañana de entregar su vida a Cristo, como dijo Abraham e Isaac, Dios proveerá de cordero. Usted quiere proveerse de cordero en esta hora y quiere que la gracia de Dios lo envuelva. Dios le está llamando en esta mañana y Dios quiere que nos despojemos de las hojas muertas, porque Él quiere llevarnos a los renuevos, a los retoños de la primavera y del sol de la primavera que está por delante. El Señor dice, lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón, esos años perdidos, yo quiero recuperarlos. Esos años que tú perdiste en Egipto, mire, la gloria postrera será mejor que la primera. Si hay alguien en esta hora que diga, yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, yo quiero entregarle mis temores, mis angustias, mis ansiedades, porque quiero vivir en la libertad a la cual Cristo me ha llamado a vivir, yo le invito en esta mañana, ahí donde está, usted quiere tomar esta decisión y cambiar el resto de su vida, levante su mano, ahí donde está, levante su mano, no tenga temor, porque Dios quiere bendecirlo, Dios quiere mostrarle todo su amor y revelarle la tierra nueva que tiene para usted. Si habrá alguien que quiera recibir al Señor Jesucristo y entregarle su vida en esta hora, que levante su mano, por favor. Si no hay nadie en esta mañana, allá, Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga. Permítame hacer una oración por usted en esta mañana. Ahí donde está, repita conmigo esta oración desde el fondo de su corazón. Yo le pido a la congregación que se ponga de pie, por favor, si son tan amables, ponernos de pie. Y a la hermanita que ha levantado su mano, yo quisiera que todos hiciéramos esta oración juntamente con ella, para acompañarla en esta oración tan importante en su vida. Amante Padre Celestial, yo te doy gracias por la vida que tú me has dado. Te pido perdón por todas las faltas cometidas, porque he pecado contra el cielo y contra ti, y eso me ha hecho merecedor de la muerte. Pero me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, y recibo la muerte de Cristo en sustitución de mi vida, y acepto su resurrección para mi vida eterna. Reconozco que tú le levantaste de entre los muertos. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida en esta hora y haz de mí una nueva criatura.
Te entrego mi vida y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. Y a la congregación quisiera despedirlos en oración. Dios les bendiga, esperando que el Señor nos pueda ayudar a caminar una nueva senda. Y quisiera despedirlos en oración también. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el amor que tú nos has reflejado en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú has cambiado el destino de nuestras vidas. Señor, has arreglado nuestra vida de tal manera que nuestro futuro también está ya arreglado por ti, Señor. Te doy gracias porque no nos has pagado conforme a nuestras obras, sino conforme a tus misericordias, Señor. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades para con nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos que toda hoja muerta en esta hora, Señor, sea quitada de nosotros. Nos despojamos de toda hoja muerta, Señor. En este momento renunciamos a las hojas muertas del temor, de la incredulidad y de la duda, y para recibir el retoño, el renuevo de la primavera que tú tienes por delante, Señor. En el nombre de Jesús y por la fe, aceptamos caminar en nuevos senderos, con fe en tu provisión, Señor, sabiendo que para los que te aman todo es para bien. Te lo pedimos, Señor, para que este año sea el año agradable del Señor, el año en el cual podamos experimentar tus victorias y la nueva tierra que tú tienes para nosotros por delante. En el nombre de Jesús te lo hemos pedido todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones.